Las puertas de cristal de Westbridge Enterprises se alzaban frente a mí, brillando bajo el sol de la mañana como la entrada a un imperio. En cierto modo, lo era. Mi padre, Jonathan Bestbridge, había construido esta empresa desde cero. Su imperio valía miles de millones. Su nombre era sinónimo de poder y prestigio. Sin embargo, en el momento en que entré, nadie sabía quién era yo. Ese era el plan. Sin riqueza, sin privilegios, sin nada que me delatara. Solo llevaba una blusa sencilla, pantalones baratos y el cabello recogido en una coleta. Parecía otra empleada más de nivel básico. La recepcionista apenas me miró antes de empujarme un montón de papeles. Las solicitudes de pasantía están en la página 2, dijo con desdén, tamborileando sus uñas en el escritorio con impaciencia. Exhalé lentamente. Yo no estaba ahí por una simple pasantía. Había solicitado el programa de capacitación en gestión, un programa exclusivo para futuros líderes de la empresa. Antes de que pudiera decir algo, escuché una risa baja detrás de mí. Bueno, mira esto, murmuró un hombre alto con un traje azul marino carísimo. Pasó a mi lado como si fuera invisible. Su Rolex brillaba bajo las luces y su sonrisa tenía la arrogancia de alguien que estaba acostumbrado a pisotear a otros para llegar a la cima. Este programa no es para gente como tú, dijo con una sonrisa burlona, ajustando sus gemelos. Mejor quédate con la sección de pasantes, cariño. Apreté los papeles con fuerza. Esta era exactamente la razón por la que estaba aquí. Estos ejecutivos creían que el poder les pertenecía solo a ellos. Pensaban que podían hacer menos a personas como yo. Asumían que no era nadie. No tenían idea de quién era yo. Pero estaban a punto de descubrirlo. A la mañana siguiente, me presenté a trabajar como me habían indicado, esperando algún tipo de proceso de incorporación. En su lugar, me empujaron a una pequeña oficina sin ventanas, apenas más grande que un armario de suministros. En el escritorio había una pila de informes financieros. Aquí está tu primera tarea, dijo el señor Calewa, uno de los ejecutivos senior, dejando caer otra carpeta gruesa sobre la mesa. Quiero un resumen de estos informes en mi escritorio mañana a las 7 en punto. Miré la torre de documentos. Mi corazón latía con fuerza. Eran más de 300 páginas. Imposible para cualquiera que no conociera bien la empresa. Pero yo no era cualquiera. Había pasado mi infancia viendo a mi padre analizar mercados, desglosar informes financieros y moverse en el campo de batalla corporativo. No solo conocía esta empresa, sabía cómo dirigirla. Le sonreí cortésmente. Por supuesto, señor. Que creyera que había ganado, por ahora. Esa noche, mientras los otros aprendices se iban a casa, me quedé hasta tarde, con las manos acalambradas de tanto teclear. A las 5:45 a.m. terminé. Dejé el resumen completo en el escritorio de guardia a las 8:30 de la mañana. Minutos después, Calewa irrumpió en mi oficina. Su rostro estaba un poco más pálido. ¿Tú escribiste esto?, exigió. Sí, señor. Pasó las páginas con el ceño fruncido. Sus dedos se apretaron. No había un solo error. En lugar de elogiarme, sus labios se torcieron con molestia. No se suponía que tuviera éxito. Se suponía que fracasara, pero no lo había hecho. Calewa cerró el archivo de golpe. Tuviste suerte, espetó. Y en ese momento supe que acababa de hacerme un enemigo. Los días siguientes fueron peores. Mi carga de trabajo se triplicó. Tareas que normalmente hacían 5 personas me fueron impuestas solo a mí. Los ejecutivos me ignoraban, me humillaban, me daban órdenes imposibles. Una noche, pasé horas preparando un informe detallado de análisis de mercado. A la mañana siguiente, se lo entregué al señor Reynolds, otro alto ejecutivo. Apenas lo miró antes de romperlo por la mitad frente a toda la oficina. Esto es basura, se burló, tirando las hojas hechas trizas al cesto. Las risas se extendieron por la sala. No me inmuté, no reaccioné. Porque estaba contando. Cada insulto, cada humillación, cada ofensa. Pensaban que yo no era nadie. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Una semana después, me habían reducido a servir café en una reunión del directorio, y fue ahí donde lo escuché todo. Westbridge se está haciendo viejo. Lo sacamos y la empresa será nuestra. Mi estómago se revolvió. Estaban conspirando contra mi padre. Esas serpientes, esos hombres arrogantes y hambrientos de poder. Habían pasado años enriqueciéndose gracias a la generosidad de mi padre y ahora querían destruirlo.
No. No mientras yo pudiera evitarlo. Esa noche me quedé hasta tarde. Mis dedos volaban sobre el teclado mientras revisaba cada informe financiero, cada contrato, cada transacción. Y lo que encontré me heló la sangre. Fraude, malversación de fondos, tráfico de información privilegiada. Esos hombres no solo eran corruptos, eran criminales. Redacté un correo anónimo y se lo envié a mi padre. Por la mañana, toda la empresa estaba en caos. Había comenzado una auditoría interna. Callewa, Reynolds y sus aliados estaban en pánico. Yo apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, la oficina entera zumbaba con paranoia. El aire de superioridad que los ejecutivos solían llevar se había transformado en un silencio incómodo. Los mismos hombres que se pavoneaban por la oficina ahora caminaban con los hombros tensos, susurrando en las esquinas, mirando con nerviosismo cada llamada y cada correo electrónico. Reynolds fue el primero en estallar. Irrumpió en el departamento de finanzas, su voz goteando rabia. ¿Quién diablos? ¿Quién filtró los informes? Gruñó Reynolds, golpeando una carpeta gruesa sobre el escritorio de uno de los contadores. El pobre hombre se estremeció, pero no dijo nada, porque todos sabíamos que las paredes se estaban cerrando. Me senté en mi escritorio, tranquilo, silencioso, invisible. No tenía ni idea de quién había apretado el gatillo. Y eso lo hacía aún mejor. Pero no era suficiente con ponerlos nerviosos. Necesitaba que se destruyeran entre ellos. Los siguientes días me dediqué a susurrar rumores cuidadosamente elaborados, sembrando suficientes dudas para convertir sus frágiles alianzas en un polvorín. Un día, pasé junto a la oficina de Callewa y le murmuré a un ejecutivo. Escuché que Reynolds lo culpa por la auditoría. Más tarde, accidentalmente, dejé escapar que Callewa había estado teniendo reuniones privadas con la Junta. Al final del día, Callewa y Reynolds, antes los aliados más cercanos, estaban gritándose en la sala de conferencias. Sus voces resonaban en toda la oficina, enojados, desesperados. Perfecto. Mi padre, Jonathan Bestbridge, había dedicado su vida a construir esta empresa desde cero. Y ahora, gracias a la auditoría, estaba más furioso de lo que lo había visto jamás. Quiero nombres, ordenó al equipo legal, su voz fría e implacable. Quiero cada detalle. Quiero que me expliquen en la cara por qué pensaron que podían robarle a mi empresa. Nunca me había sentido más orgulloso de él. Porque en el momento en que esos hombres se sentaron frente a él, estaban acabados. No iba a dejar que simplemente los despidieran y se fueran sin más. Necesitaba asegurarme de que se destruyeran mutuamente de una forma tan brutal, que nunca se recuperaran. Esa noche, fabriqué una cadena de correos electrónicos. Falsifiqué conversaciones entre Callewa y Reynolds, haciéndolo parecer como si se culparan en secreto el uno al otro por todo lo ocurrido. A la mañana siguiente, accidentalmente dejé una copia impresa en un escritorio abierto. A la hora del almuerzo, la sala de juntas ejecutiva era un caos. Serpiente, rugió Callewa, apuntando a Reynolds con un dedo tembloroso. Confié en ti. Tú fuiste el descuidado, espetó Reynolds. Estaban tan ocupados destruyéndose el uno al otro, que ni siquiera notaron cuando pasé junto a ellos con una sonrisa silenciosa. Para cuando se convocó la reunión de emergencia con la Junta, Callewa y Reynolds parecían hombres caminando hacia la horca. La sala estaba en un silencio sepulcral mientras se sentaban frente a mi padre. Confié en los dos, dijo simplemente, su voz como una espada. Dime por qué no debería arrojarlos a los lobos. Reynolds abrió la boca para hablar. Pero Callewa lo interrumpió. Callewa no dudó en echarle toda la culpa a Reynolds. Él estaba a cargo de finanzas, escupió con desprecio. Si hubo fraude, es su culpa. El rostro de Reynolds se puso rojo de furia. Maldito mentiroso. Y así, se destruyeron entre ellos. Mi padre se reclinó en su silla y sacudió la cabeza. He escuchado suficiente, dijo con frialdad. Están despedidos. La cara de Callewa se desmoronó. Reynolds se hundió en su silla. Y yo solo miré a Ed. Porque su destino ya estaba sellado. El momento finalmente había llegado. Cuando entré en esa sala de juntas, ya no me escondía. Ya no era un Carter. Era mi verdadero yo. El silencio pesaba en el aire. Callewa apenas pudo hablar. Su voz era un susurro ahogado. Puse una gruesa carpeta de pruebas sobre la mesa. Sorpresa. Hojearon las páginas. Cada mentira, cada robo,
cada trato sucio. Reynolds tembló al darse cuenta de que no solo había perdido su trabajo, lo había perdido todo. Calloway y Reynolds fueron escoltados fuera del edificio como los criminales que eran. Los empleados, los mismos a los que habían tratado como basura durante años, se pusieron de pie en sus escritorios. Miraban en silencio, algunos con satisfacción, otros con incredulidad. Por primera vez, el miedo se había ido. Los tiranos habían caído. Y yo había ganado. Cuando pasé junto a Calloway, él se giró hacia mí. Su rostro estaba torcido por la rabia. ¿Crees que ganaste, Siseo? Me incliné un poco y, con una voz tranquila, susurré. No lo creo, lo sé. Y sin decir más, me alejé. Lo dejé ahí, de pie entre las ruinas de su propia caída. El momento en que Calloway y Reynolds fueron escoltados fuera, un extraño silencio cayó sobre la empresa. Los hombres que habían gobernado con miedo, que gritaban órdenes, que humillaban a sus empleados, que trataban a la compañía como su patio de recreo, se habían ido. La gente intercambiaba miradas, susurraban con incredulidad. Durante años creyeron que esos hombres eran intocables. Que sin importar cuán corruptos o crueles fueran, siempre tendrían poder. Pero los destruí. Caminé por la oficina sintiendo cada mirada sobre mí. Algunos me veían con asombro. Otros con incertidumbre. Pero no me detuve. Porque esto aún no había terminado. Todavía quedaban nombres en mi lista. Calloway y Reynolds solo eran el comienzo. La compañía estaba infestada de serpientes. Otros ejecutivos sabían del fraude. Habían participado. Se habían beneficiado. Y ahora, era su turno. Si pensaban que estaban a salvo, estaban muy equivocados. Pasé los siguientes días investigando más a fondo, descubriendo quién más había sido cómplice de los tratos ilegales. Había 3 más. Douglas Kent, director de operaciones. Lauren Fields, jefa de inversiones. Marcus Vance, director de crecimiento estratégico. Cada uno había jugado un papel en el engaño. Cada uno estaba a punto de caer. Douglas Kent había sido descuidado en sus encubrimientos. Pensó que, con Calloway y Reynolds fuera del juego, podía echarles toda la culpa y salir limpio. Se equivocó. Organicé una reunión privada con él, haciéndome pasar por un asociado junior que quería aprender de su experiencia. Kent se reclinó en su silla de cuero, tan presumido como siempre. Obtuvieron lo que merecían, dijo con una sonrisa arrogante. Calloway y Reynolds eran unos idiotas, no supieron cubrir sus huellas. Tomó un sorbo de café, completamente inconsciente de que mi teléfono estaba grabando cada palabra. Cuando terminó la conversación, tenía todo lo que necesitaba para acabar con él. Pero no fui directamente con mi padre. En su lugar, envié otro correo electrónico anónimo, esta vez a toda la junta directiva. A la mañana siguiente, convocaron a Douglas Kent. Entró a la sala de juntas confiado. Cuando salió, su carrera había terminado. La empresa anunció su despido inmediato. 1 menos. Faltaban 2. Lauren Fields era más astuta que Kent. Cubrió bien sus huellas. Nunca dejó un rastro directo que la vinculaba al fraude. Pero tenía un defecto fatal, la avaricia. Revisé sus registros financieros y encontré varias cuentas en el extranjero registradas bajo una empresa fantasma. El problema es que la empresa fantasma estaba a nombre de su primo. Un error muy barato. Me tomó 2 días armar el informe. 20 minutos filtrarlo al equipo legal. Y solo 1 hora para que mi padre ordenara su despido. Lauren nunca lo vio venir. Entró a la oficina como una ejecutiva poderosa. Y salió como una estafadora caída en desgracia. Para ese entonces, todos en la empresa sabían lo que estaba pasando. La gente susurraba mi nombre en voz baja. Algunos me temían. Otros me admiraban. Pero Marcus Vance no iba a caer sin luchar. Comenzó a cubrir sus huellas, destruyendo documentos, eliminando archivos. Pero ya era demasiado tarde. Yo ya tenía suficiente evidencia para enterrarlo. No solo descubrí su fraude. También expuse sus manipulaciones ilegales de acciones ante la SEC. Cuando seguridad llegó a buscarlo, ya estaba empacando su oficina. Al pasar junto a mí, se detuvo. ¿Crees que ganaste, Siseo? Sonreí. No lo creo, lo sé. Y luego se fue. Con los 5 ejecutivos corruptos fuera,
La empresa se sintió diferente por primera vez. Los empleados caminaban por los pasillos sin miedo. Escuché risas, conversaciones, alivio. La gente ya no susurraba. Se mantenían erguidos, porque los tiranos que los gobernaban ya no estaban. La compañía finalmente era libre. El siguiente paso, con tantos altos ejecutivos despedidos, la junta tenía un serio problema. ¿Quién iba a dar un paso al frente? ¿Quién tenía la capacidad de liderar la empresa hacia el futuro? Yo ya sabía la respuesta. Pero esperé. Esperé a que vinieran a mí. Esa noche, mi padre me llamó a su oficina. Me miró durante un largo rato. Luego suspiró. Tú hiciste todo esto, ¿no? No lo negué. Se recargó en su silla, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Siempre supe que eras capaz, admitió. Solo necesitaba que tú lo vieras por ti mismo. Tragué saliva. Por primera vez, sentí el peso de todo lo que había hecho. No solo había expuesto el fraude, había destruido carreras. Derribado un imperio construido sobre mentiras. Y ahora tenía que decidir qué tipo de líder quería ser. Mi padre deslizó un documento sobre la mesa. Era una oferta ejecutiva formal. Me haría cargo de las operaciones, asumiendo un rol de liderazgo. No como su hija, sino como alguien que se lo había ganado. Miré la oferta durante un largo tiempo. Había pasado meses derribando a los corruptos, pero ahora tenía una responsabilidad mayor. ¿Podría manejarlo? ¿Quería esto? Y luego recordé a la gente. Los empleados que habían sufrido durante años bajo un liderazgo tóxico. Recordé el miedo en sus ojos antes. Y el alivio que sentían ahora. Tomé el bolígrafo. Y firmé. A la mañana siguiente, cuando entré a mi nueva oficina, todo parecía surrealista. Hace solo unos meses, me trataban como a un don nadie. Me mandaban a traer café. Me humillaban. Se burlaban de mí. Pero ahora, estaba sentado donde solía estar Kalewa. Su placa de identificación había desaparecido. Su oficina, ahora era la mía. Todo el edificio había cambiado. Ya no había sonrisas falsas ni gente hambrienta de poder. Ahora, los empleados caminaban con energía renovada. Las conversaciones en los pasillos eran reales, no solo murmullos de conspiración. Había derribado a todos los ejecutivos corruptos. Pero ahora tenía una misión más grande: reconstruir esta empresa en algo mejor. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de demostrar que merecía estar aquí. No como la hija de mi padre, sino como líder. Los cambios comienzan. Las siguientes semanas fueron de trabajo duro. Implementé cambios reales en Chan. Los empleados que habían sido maltratados recibieron aumentos y un trato justo. Departamentos olvidados finalmente obtuvieron la financiación que necesitaban. La cultura tóxica de la empresa fue eliminada de raíz. Pero no todos estaban contentos con mi presencia. Algunos de los miembros más antiguos de la junta se resistieron. No estaban acostumbrados a ver a una mujer joven en el poder. Escuché los susurros. No pertenece aquí. Solo está aquí por su padre. Es demasiado blanda, fracasará. Pero no discutí. Dejé que mis acciones hablaran por mí. Y cuando las ganancias de la empresa comenzaron a subir, cuando la satisfacción de los empleados se disparó, cuando los clientes confiaron en nosotros de nuevo, los susurros desaparecieron. Porque los resultados no mienten. Y yo estaba demostrando que estaban equivocados. El regreso de Kalewa. Debería haber sabido que Kalewa no se rendiría en silencio. Una noche, mientras caminaba hacia mi auto, un sedán negro se acercó. La ventanilla bajó lentamente. Era Kalewa. Se veía diferente. Desaliñado. Ojeroso. Desesperado. ¿Crees que ganaste?, se burló. No me inmuté. No lo creo, respondí con calma, lo sé. Su mandíbula se tensó. Yo construí esta empresa, escupió con rabia, no eres nada sin mí. Sonreí suavemente. Ahí es donde te equivocas. No te necesitaba. La empresa no te necesitaba. Tú necesitabas que esta empresa siguiera siendo corrupta. Era la única forma en la que podías mantenerte en el poder. Su rostro se torció de odio. Disfruta tu pequeña victoria, Siseo, porque un día, serás como yo. Mi sonrisa no vaciló. No, susurré, seré mejor. Se fue. Y con él,
El último vestigio de corrupción. La decisión final. Aún después de todo, la Junta tenía la última palabra. ¿Me mantendrían en el cargo? ¿O me dejarían de lado una vez que la empresa estuviera estable? En la reunión final, mi padre se puso de pie frente a ellos. Miró a los hombres y mujeres que habían servido junto a él durante décadas. Luego me miró a mí. Algunos de ustedes dudan de mi hija, dijo con voz firme. La sala estaba en silencio. Algunos miembros de la Junta se veían incómodos. Pero mi padre continuó, con voz firme. Déjenme recordarles algo. Ella es la razón por la que esta empresa sobrevivió. Ella es la razón por la que hoy estamos prosperando. Me miró con orgullo en los ojos. No necesito votar, dijo con seguridad. Ya sé la respuesta. Luego volteó hacia el resto de la Junta. ¿Y ustedes? Hubo una larga pausa. Uno por uno, comenzaron a asentir. Se lo ganó. Nos salvó. Ella es el futuro. La votación fue unánime. Me quedaba. Había ganado. Pero no solo por ser la hija de Jonathan Westbridge. Había ganado porque demostré mi valía. Un nuevo comienzo. Los meses pasaron. La empresa se hizo más fuerte. La corrupción desapareció. Los empleados prosperaron. Y yo me había convertido en la líder que estaba destinada a ser. No por venganza. No por despecho. Sino porque luché por algo más grande que yo misma. Esa tarde, sentada en mi oficina, miré la placa con mi nombre sobre el escritorio. No decía Calewa. No decía Reynolds. No decía la hija del CEO. Solo decía mi nombre. Porque me lo había ganado. Y lo protegería mientras viviera.